Saludos, mi nombre es Hugo Jacome, este es el grupo 5. Procederemos a explicar el ejercicio 4.c5. Pero antes, una pequeña introducción acerca de los conceptos claves y aplicados a este problema. El tema central es equilibrio estático, cuya condición nos dice un sólido rígido se encuentra en equilibrio si la fuerza resultante R, equivalente a un sistema de fuerzas aplicadas, es nula, y también lo es su momento par con respecto a un punto cualquiera de él. En otras palabras, las fuerzas externas aplicadas al cuerpo rígido en direcciones X, Y y Z se compensan. Los momentos en esas direcciones también lo hacen. Es obvio que también utilizaremos los conocimientos de fuerza y momento que hemos aprendido. Asimismo, los vectores, cantidades vectoriales, que son los parámetros físicos que tienen magnitud, dirección y sentido. Además de una de sus particularidades, que es el vector unitario, que al tener una magnitud igual a 1 se relaciona directamente con la dirección y el sentido de un vector cualquiera. Asimismo, podemos relacionar vectores de diferentes tipos y categorías, como veremos a continuación. Recordaremos asimismo nuestros antecedentes de geometría analítica y trigonometría que ya deberíamos saber. Pasemos a la lectura del problema. El problema dice, un panel de 200 por 250 milímetros y 20 kilogramos de masa se sostiene mediante bisagras a lo largo del costado AB. El cable CD que se une al panel en C y que pasa sobre una polea pequeña en D sostiene a un cilindro de masa M. Sin considerar el efecto de la fricción, use software para calcular y graficar la masa del cilindro correspondiente a la posición de equilibrio para valores de θ desde 0 hasta 90 grados, con incrementos de 10 grados. Utilice incrementos menores apropiados para determinar el valor de θ correspondiente a la posición de equilibrio cuando la masa M es igual a 10 kilogramos. Antes de proceder a la realización de los cálculos, es necesario hacer un análisis preliminar en el espacio del problema. Al ojo, podría decirse, ¿no? Estableciendo un sistema de referencia con origen en el vértice posterior izquierdo del panel. Tomamos en cuenta que la fuerza provocada por la tensión del cable tendrá componentes en cada eje X, Y y Z del espacio. No olvidemos que obviamente el panel tiene un peso, tiene dimensiones y una inclinación de θ grados con respecto al plano Z. Ahora sí podemos pasar al siguiente paso, establecer como tal el diagrama del sólido rígido del panel, muy parecido al análisis anterior que se hizo, con el peso actual en el centro de la gravedad del cuerpo y la fuerza externa ocasionada por el cable que lo sujeta. Pero en este caso generalizaremos las dimensiones del panel y se relacionan las componentes de la fuerza F con las de un vector CD, ya que estas comparten la misma dirección y sentido, ¿verdad? De acuerdo con la posición que toma la fuerza con respecto al sistema de referencia escogido y lo observado en el diagrama del cuerpo libre, podemos explicar un poco las componentes del vector CD. Tenemos que con respecto al eje X, su componente será la diferencia entre 0.2 y L seno de θ. Con respecto al eje Y será la suma entre 0.1 y L coseno de θ. Y finalmente la componente en el eje Z será menos d medios. Recordamos que L y D son parte de las dimensiones del panel y pues θ es su grado de inclinación. Para conseguir cada componente de la fuerza, iniciamos con dividir al vector CD para su módulo, dándonos el vector unitario que caracteriza la dirección de este vector fuerza. Y concluimos que cada componente del vector fuerza será igual al producto entre su magnitud T de tensión, por cada componente del vector unitario obtenido. Podemos reducir nuestro problema a un análisis bidimensional en el plano y aún así cumplirse las condiciones de equilibrio. Para relacionar la tensión del cable con el ángulo de inclinación θ del panel de la manera más sencilla posible, utilizamos la ecuación y condición, sumatoria de momentos en Z con respecto al punto de origen igual a 0. Por este motivo fue que al inicio no incluimos las reacciones ocasionadas por las conexiones de las bisagras en los diagramas ni en el análisis que hemos hecho, ya que este es un análisis bidimensional desde el punto de aplicación en donde estarían estas reacciones, ¿no? Entonces no poseería ningún efecto y no serán de utilidad. Pero es bueno reconocer que si por alguna ocasión tendríamos que plasmar estas reacciones en el espacio, serían 3 componentes de fuerza y 2 pares por bisagra. Adicional a esto, tampoco incluiremos a la fuerza en el eje Z en nuestra ecuación, ya que es imposible que genere un momento sobre ese mismo eje. Regresando a nuestra ecuación de equilibrio, tomamos el sentido anterior como positivo, por convención de signos. Y tenemos las magnitudes de la fuerza en X, en Y y el peso actuando a cada una de sus respectivas distancias, ¿verdad? Estos serán los momentos que se forman.
Sabemos que las componentes de fuerza pueden ser reemplazadas por el producto entre la tensión y la componente de su vector unitario. F de Y pasa a ser T por U de Y y F de X pasa a ser T por U de X. Despejamos T y ahora en cambio podemos reemplazar cada componente del vector unitario por su definición de la cual se originó, es decir, el vector CD que llamamos R. Reemplazando las componentes de R de acuerdo con los datos e información brindada por el diagrama de sólido rígido y resolviendo lo obtenido, terminamos con la expresión T igual 0.5 W seno de teta dividido para 0.1 seno de teta más 0.2 coseno de teta. Misma que nos relaciona la tensión con el ángulo teta, que era lo que queríamos hallar para este análisis, ¿no? Sin embargo, hay que ser más específico en esto. Por ello es que ahora hacemos el análisis utilizando el diagrama de cuerpo libre de un cilindro de masa M. Este sería el último paso, establecer la relación que hay entre la masa del cilindro y la tensión. Graficamos nuestro diagrama de sólido libre y verificamos que las únicas fuerzas aplicadas sobre el cuerpo es su peso y la fuerza del cable que sostiene el cilindro. Se sabe que el cable que se une al panel en C es el mismo que sostiene el cilindro, y como no se considera ni el efecto de la fricción, se puede concluir que el módulo de la fuerza que jala el panel es el mismo que la tensión que provoca el peso del cilindro. Formalizamos esto aplicando la única condición de equilibrio útil, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, igualando y despejando, finalmente obtenemos que la relación real entre la masa M del cilindro y el ángulo teta es esta. M igual R 0.5 peso seno de teta dividido para la gravedad que está multiplicando la suma entre 0.1 seno de teta más 0.2 coseno de teta. Y pues ya hemos concluido el análisis teórico y los cálculos manuales. Sin embargo, este sistema y fenómeno presentado también se puede entender mediante el prototipo en físico y virtualmente va a ser modelado y resuelto en software, utilizando herramientas que son Inventor y Python. Las conclusiones se expondrán en las gráficas resultantes al finalizar. Procede mi compañero Otto Martínez de La Plata. Muchas gracias por su tiempo y colaboración. Buenos días, yo voy a hablar sobre la parte que es sobre el prototipo y los análisis de las gráficas de resultados. Primera parte, aquí tenemos el prototipo, el cual tenemos la puerta con las bisagras de este lado, tenemos la polea, la cual sostiene la cuerda que está agarrada hacia la ventana y hacia la botella que tenemos aquí. Esta botella contiene agua, ya que de esta forma podemos regular la masa que tiene esta aquí, agregándole o quitándole agua. Aquí podemos ver el funcionamiento. Cuando se cierra la botella sube y cuando se abre la botella baja. Por otro lado, aquí está un poco de las especificaciones de nuestro prototipo. Contiene unas planchas de madera, una pola metálica, la cual yo les enseñé, y un hilo de nylon, que es el que hace la función de unir el cilindro, o sea, la masa, con la ventana. Aquí tenemos un poco de las conclusiones de las gráficas, y en esta gráfica que aquí podemos ver cómo existe una relación directa entre el ángulo de apertura de la ventana y la masa del cilindro. Pues podemos ver que mientras el ángulo sea mayor, necesitamos una masa mucho mayor también para poder conseguir el equilibrio en el sistema. Y aquí tenemos un poco sobre la pregunta del problema, la cual indicaba que cuál sería el ángulo que resulta de equilibrio si el cilindro tiene una masa de 10 kilogramos. Y bueno, gracias a los cálculos que se realizaron en la computadora y graficándolos aquí, podemos ver que tenemos un punto de equilibrio que cuando la masa sea de 10 kilogramos, el ángulo va a ser de 51 grados. Gracias.
Bueno, pues para la parte del diseño también usamos el programa de Inventor para poder tener una vista mejor del problema. Tenemos aquí este modelado en 3D de la puerta, en donde nosotros nos basamos en ciertas medidas y también para poder ver qué es lo que íbamos a utilizar y qué objetos podíamos también imprimir en 3D o hacer aparte. Luego, pues tenemos en la parte de Python, hicimos un código en el cual primero importamos la biblioteca de math, donde vamos a usar ciertos códigos, como puede ser el de seno, coseno y para poder sacar el raíz cuadrada. Definimos la gravedad. Aquí pedimos que la persona que vaya a usar el programa ponga la masa del objeto, ¿verdad? En kilogramos. Luego lo multiplicamos por la gravedad, que en este caso tenemos que es una constante de 9.8. Luego le pedimos que ingrese en metros la medida de la base, asimismo también la de la altura, y por último los ángulos. Aquí en los ángulos tenemos algo que es bien importante. Aquí lo transformamos a radianes. También usamos una de las funciones de la biblioteca que importamos, math, ya que las siguientes funciones simplemente funcionan con radianes. Por eso es que transformamos este dato de acá que la persona nos lo da como número, ¿verdad? Aquí en este caso flotante porque puede tener decimales y gracias a esta función la transformamos a radianes. Entonces este valor del ángulo que tenemos aquí va a ser en radianes. Luego de esto sacamos el r en x, que sería pues este vector, ¿verdad? Sería el 0.2 menos la altura multiplicado por el seno del ángulo. Esta función de aquí, mat.sin, significa seno del ángulo. Y para la parte de RY usamos el mat.cos, que sería el coseno del ángulo, ¿verdad? Aquí tenemos el ángulo, que recuerden que está en radianes para poder usar estas funciones. Y la altura, que también es un float, por si dan decimales. Bueno, aquí sacamos el resto también para z, que sería la base, el valor de la base que está en metros, dividido para 2. Esto es un valor negativo. Bueno, pues sacamos el módulo de este vector, ¿verdad? Todos los valores que están aquí para x, y y z los elevamos al cuadrado. Y por acá tenemos el mat squared, que sería la raíz cuadrada, ¿verdad? Y pues aquí tenemos el módulo que sería R. Y como ya habíamos visto, como mi compañero había expuesto anteriormente, esta es la fórmula que ya luego de hacer los cálculos obtenemos. Y pues estos son los valores, esto es lo que ya nos había dado acá, el valor de aquí, ¿verdad? Luego de dar la altura, la base y el ángulo, lo multiplicamos este módulo de aquí por 0.5 por el peso, que sería los 20 kilogramos, o en el caso del ejercicio, 20 kilogramos, eh, y lo multiplicamos también por el seno del ángulo. Dividido para la gravedad, que este es un valor constante, que multiplica 0.1 por el seno del ángulo, más 0.2 por el coseno del ángulo. Esto da un valor, como podemos ver aquí, ya luego de realizar el código, de correr el código, tenemos la masa del ejercicio, que sería 20. La base está en metros, 0.25, eran 250 milímetros. La altura también para 0.2 y en este caso pusimos el grado de 51, ya que ese es el que nos da una masa de 10. Como podemos ver aquí, yo imprimí lo que sería el vector Rx, Ry, Rz y el valor que sale luego de hacer lo que sería el módulo, que en este caso sería de 0.26. Y por último, imprimimos también lo que es la masa. Esto es la masa, 10. Lo podemos comprobar en el archivo que tenemos, ya que tenemos una gráfica ahí, en donde tenemos un punto, que el grado sería 51, y en la gráfica nos da que, según la gráfica, la masa sería de 10. Y aquí podemos comprobarlo con el programa. Gracias.